Mi nombre es Alejandro de la Vega, y el día que mi hijo volvió a hablar después de un año de silencio, lo único que sentí fue una rabia helada, una traición que me quemaba el pecho. Fue el momento exacto en que comprendí que todo el dinero del mundo no servía para nada si tenías el alma podrida. Uno cree que construyendo rascacielos de cristal y acero puede protegerse de todo, pero la verdad es que solo te aíslan, te dejan solo en la cima, sordo al llanto de los que más te necesitan. Estaba allí, en el jardín de mi mansión de Key Biscayne, con una tormenta tropical cayendo a cántaros, viendo cómo mi imperio personal se desmoronaba no por un mal negocio, sino por una sola palabra que no iba dirigida a mí. Ese día mi fortuna no valía ni el aire que respiraba. Todo ocurrió en un parpadeo. Mateo, mi pequeño de 5 años, se había escapado. Llevaba un año sin decir ni una palabra, desde el accidente que se llevó a su madre. Su silencio era su forma de gritar, y su nuevo lenguaje era el peligro. Lo encontramos trepado en una escultura moderna de metal que teníamos en el jardín, resbaladiza por la lluvia, a una altura que me heló la sangre. Mi cuñada Giselle empezó a gritar, como siempre, creando más pánico del que ya había. Yo me quedé paralizado, un magnate que movía millones con una firma, pero incapaz de dar un solo paso para salvar a su propio hijo. Fui un cobarde. Mientras yo estaba congelado por el miedo, Sofía, la empleada doméstica, la mujer que apenas notaba por los pasillos, corrió hacia él sin dudarlo un segundo. No le gritó, no le dio órdenes, simplemente se paró debajo de la estructura empapada por la lluvia y empezó a cantar. Era una canción de cuna simple, una de esas melodías de pueblo que huelen a hogar y a verdad. Su voz, serena y firme en medio del caos de la tormenta, fue como un ancla para Mateo. Él se detuvo, la miró, y vi en sus ojos un reconocimiento que a mí me había negado durante 12 meses. Lentamente, extendió su manita hacia ella. Sofía trepó con una agilidad que no sabía que poseía, lo aseguró en sus brazos y bajó con él. Ya en el suelo, a salvo, mi hijo, temblando de frío y emoción, la miró a los ojos y susurró la primera palabra que salía de su boca en un año. Dijo: «Mamá». Esa palabra me partió en dos. En lugar de sentir alivio o gratitud, sentí una furia ciega. El luto por mi esposa, Laura, que había mantenido encerrado bajo capas de arrogancia y trabajo, explotó de la peor manera posible. Me acerqué a ellos, le arranqué a Mateo de los brazos de Sofía, y la miré con todo el desprecio que mi dolor podía generar. «¿Qué crees que estás haciendo?», le espeté, con la voz rota por una crueldad que ni yo mismo reconocía. ¿Intentando ocupar el lugar de mi esposa? No eres más que la empleada. Una simple sirvienta. Vi cómo sus ojos se llenaban de un dolor profundo, una herida que no era por el insulto, sino por la injusticia. En ese momento, no la humillé a ella, me humillé a mí mismo de una forma irreparable. Pero ella no se acobardó, no bajó la mirada como yo esperaba. Con una dignidad que me desarmó por completo, me sostuvo la mirada mientras la lluvia seguía cayendo sobre nosotros, y me respondió con una voz que, aunque baja, retumbó más fuerte que cualquier trueno. ¿Usted cree que yo quiero el lugar de alguien? Yo sé lo que es este dolor que usted se niega a sentir, me dijo, y cada palabra era como un golpe. Yo perdí a mi propio hijo. Un niño, de la edad de Mateo. Mientras usted se esconde detrás de sus millones, su hijo le está pidiendo auxilio a gritos, y usted es demasiado sordo y demasiado ciego para escucharlo. Se dio la vuelta y caminó hacia la casa, dejándome allí, de pie bajo la tormenta, abrazando a un hijo que ya no me veía, con la verdad de sus palabras aplastándome como una losa. Aquellas palabras de Sofía, tan crudas y certeras, no solo me dejaron mudo bajo la lluvia, sino que rompieron una represa dentro de mí. De repente, ya no estaba en el jardín de mi mansión en Key Biscayne. Estaba de vuelta en un departamentito de una sola recámara en Hialeah, hace más de 20 años, con el olor a café colado y a sueños recién pintados en las paredes. No nací en una cuna de oro. Mis manos conocieron el cemento y el sol implacable de la Florida mucho antes de aprender a firmar cheques de 7 cifras. Mi único tesoro en ese entonces era Laura, mi esposa,
una mujer cuya sonrisa podía hacer que el peor día de trabajo pareciera una bendición. Vivíamos con lo justo, pero nos sobraba todo lo que importaba. Nuestra vida era un baile constante contra las deudas. Yo trabajaba en la construcción, de sol a sol, sintiendo cómo el cuerpo se me desgastaba un poco más cada día. Pero llegaba a casa y Laura me esperaba con un plato de comida caliente, y esa paz que solo ella sabía dar. Ella limpiaba casas en los barrios ricos, los mismos en los que yo soñaba vivir algún día. Por las noches, nos sentábamos en nuestro viejo sofá, con los pies adoloridos y hacíamos planes. Ella dibujaba en servilletas la casa que quería, una con un pequeño jardín para plantar tomates, y yo le juraba que un día se la daría. Éramos un equipo, dos almas empujando en la misma dirección, convencidos de que el sacrificio de hoy sería la tranquilidad de mañana. Recuerdo una noche en particular, después de una semana terrible en la que casi me despiden, estábamos contando las monedas para pagar la renta y sentí que me ahogaba. Ella me tomó la mano, una mano callosa como la mía, y me dijo: Alejandro, la riqueza no está en las paredes de una casa, sino en quienes viven dentro de ella. Mientras estemos juntos, ya somos millonarios. Esas palabras se convirtieron en mi motor. Pero con el tiempo, las malinterpreté. Empecé a creer que para proteger a los que vivían dentro de esas paredes, necesitaba construir muros cada vez más altos, más caros, más impenetrables. Me obsesioné con darle no solo un jardín, sino un paraíso entero. Mi gran oportunidad llegó con un pequeño terreno que nadie quería. Vi el potencial, pedí prestado hasta el último centavo que pude, trabajé día y noche en el proyecto yo mismo, con mis propias manos. Fue un riesgo que casi nos cuesta todo, pero funcionó. Ese primer éxito fue como una droga. Me dio el poder de cumplir mi promesa, pero también me sembró una nueva ambición, una que empezó a devorar mi tiempo. Cada proyecto exitoso me alejaba un poco más de casa. Me decía a mí mismo que lo hacía por ella, por nuestro futuro, por el hijo que aún no teníamos. Me convertí en un experto en construir edificios, pero se me olvidó cómo construir un hogar. Laura nunca se quejó. Ella entendía mi empuje, mi necesidad de asegurar nuestro porvenir. Pero a veces, cuando llegaba tarde y la encontraba dormida en el sofá esperándome, veía una tristeza sutil en su rostro, una nostalgia por aquellos días en Hialeah donde el tiempo nos pertenecía. Cuando finalmente compramos la mansión en Key Biscayne, la casa de sus sueños multiplicada por 100, organic y con acento agudo, una gran fiesta. La vi pasearse por esos salones enormes, sonriendo a los invitados, pero sus ojos buscaban los míos, como si quisiera preguntarme si aún estábamos allí, nosotros dos, en medio de tanto lujo y tanto ruido. Y entonces llegó Mateo. Sostener a mi hijo en brazos por primera vez fue la experiencia más aterradora y maravillosa de mi vida. En ese pequeño ser, estaba todo lo que había construido. Todo por lo que había luchado. Le prometí en silencio que nunca le faltaría nada, que tendría el mundo a sus pies, que yo sería su fortaleza. Pero de nuevo, confundí proveer con estar presente. Creí que mi deber era darle un imperio, no enseñarle a andar en bicicleta. Creí que mi amor se medía en el tamaño de su fondo fiduciario, no en las horas que pasaba leyéndole un cuento antes de dormir. El primer cumpleaños de Mateo es un recuerdo que me quema como un hierro al rojo vivo. Yo estaba en una llamada, cerrando un trato multimillonario en Dubái. Escuchaba a través de la puerta del despacho el Happy Birthday, desafinado de nuestros familiares, las risas, el alboroto. Laura entró un momento con un trozo de pastel en un plato. El negocio puede esperar 5 minutos, mi amor. Tu hijo está apagando su primera vela. Me dijo con una dulzura que era casi un ruego. Le hice un gesto con la mano, pidiéndole que esperara, que era importante. Cuando finalmente colgué, la fiesta había terminado y Mateo ya estaba dormido. Me justifiqué pensando que ese negocio pagaría su universidad, pero la verdad es que le robé un momento que nunca volvería. Con los años la distancia se hizo más grande. Yo viajaba constantemente construyendo mi legado de concreto y acero por todo el mundo. Laura se encargó de todo. Crió a Mateo prácticamente sola, llenando mis ausencias con el doble de amor. Ella era el sol de nuestro hogar, y yo era un planeta distante que solo orbitaba alrededor, frío y ocupado.
Le compraba los regalos más caros, los juguetes más sofisticados, pero lo que Mateo realmente quería era que yo me tirara al suelo a jugar con sus carritos. Recuerdo una tarde que llegué a casa y lo encontré en el jardín, hablando solo. Le pregunté con quién hablaba. Con papá, me dijo, pero el papá que juega conmigo, no el que siempre está en el teléfono. Laura intentó decírmelo muchas veces, de 1000 maneras diferentes. Me dejaba notas en el maletín, me llamaba para contarme alguna gracia de Mateo, intentaba planear vacaciones familiares, que yo siempre terminaba posponiendo por alguna emergencia de trabajo. No es que no los amara. Dios sabe que los amaba más que a mi propia vida, pero me había convencido de que la mejor forma de amarlos era desde la distancia, construyendo una fortaleza de dinero a su alrededor. Pensé que los estaba protegiendo del mundo, cuando en realidad los estaba protegiendo de mí mismo, de mi tiempo, de mi presencia. La casa de Key Biscayne, el símbolo de mi éxito, se convirtió en una jaula de oro. Era tan grande que podíamos pasar horas sin cruzarnos. Laura intentó llenarla de vida, de flores, de amigos, pero el eco de la soledad era más fuerte. Una vez la encontré en la cocina, una cocina de revista que costaba más que nuestro primer apartamento, y estaba llorando en silencio. Me acerqué y le pregunté qué pasaba. Nada, me dijo secándose las lágrimas. Es solo que a veces extraño el olor a quemado de tus intentos de cocinar en aquella cocinita vieja. Esta casa huele a limpio, a nuevo, pero no huele a nosotros. Su hermana Giselle siempre estaba allí, rondando como un buitre paciente. Se instaló en la casa de huéspedes con la excusa de hacerle compañía a Laura. Pero yo sabía que lo que realmente envidiaba era su vida, su posición. Giselle veía el dinero, el estatus, el poder. Nunca vio el sacrificio, la soledad, las lágrimas silenciosas de su propia hermana. Laura era demasiado buena para ver la malicia en los demás, pero yo la sentía, esa corriente subterránea de codicia, cada vez que Giselle me miraba o hablaba de nuestro futuro, incluso cuando mi esposa aún vivía. El día del accidente yo estaba en Chicago, a punto de firmar la compra del edificio más alto de la ciudad. Recibí la llamada y mi mundo se vino abajo. El rascacielos que estaba a punto de poseer pareció encogerse hasta convertirse en nada. Dejé todo y tomé el primer avión, pero ya era tarde. Laura se había ido, un conductor ebrio, en un cruce de caminos se la llevó para siempre. Mi fortaleza de millones de dólares no había servido para nada. No pude protegerla, fracasé en la única promesa que de verdad importaba. En su funeral, no lloré, me convertí en una estatua de piedra. Recibí las condolencias, apreté manos, asentí con la cabeza, pero por dentro estaba muerto. El dolor era tan inmenso, tan insoportable, que mi mente simplemente lo bloqueó. Construí un muro aún más alto, no de dinero, sino de hielo. Y decidí que nunca más volvería a sentir nada. Las emociones eran una debilidad, una puerta abierta al sufrimiento. El trabajo, los números, los contratos, eso era seguro. Eso no te abandonaba. Mateo, mi pobre niño, fue el que pagó el precio más alto. No solo perdió a su madre, sino que en el mismo instante perdió también a su padre. Me veía, pero yo ya no estaba allí. El hombre que le leía cuentos, aunque fuera pocas veces, el que le hacía cosquillas hasta hacerlo llorar de la risa, había desaparecido, reemplazado por un extraño frío y distante que solo sabía dar órdenes y firmar cheques para terapeutas. Su silencio no fue una sorpresa para mí, fue el eco de mi propio silencio interior, un reflejo de mi alma muerta. Y así pasaron los meses, un año entero de luto mal llevado, de una paternidad ejercida a través de terceros. Yo seguí construyendo mi imperio, creyendo que el ruido de las grúas y las excavadoras ahogaría el grito silencioso de mi hijo y el susurro de mi propia conciencia. Me convencí de que estaba haciendo lo correcto, que el tiempo lo curaría todo, que el dinero compraría una solución. No entendí, hasta ese momento bajo la lluvia, con las palabras de Sofía taladrándome el cráneo, que había pasado toda mi vida construyendo un refugio para mi familia, solo para terminar siendo yo el único que se quedó afuera, a la intemperie, completamente solo. Después de esa noche, la tormenta de afuera se calmó, pero la que se desató dentro de la casa apenas comenzaba. El silencio que siguió fue peor que cualquier grito. Ya no era el silencio de luto de Mateo, era un silencio acusador, un muro invisible que se levantó entre mi hijo y yo.
Sofía intentó ser discreta, casi desaparecer por los pasillos, pero su presencia era un recordatorio constante de mi fracaso. Giselle, por otro lado, se movía por la casa con una sonrisa tensa, como una víbora esperando el momento justo para morder. Me observaba desde la distancia, con una mezcla de lástima fingida y un «te lo dije», en la mirada que me revolvía el estómago. La mansión, que siempre había sido mi fortaleza, de repente se sentía como un territorio enemigo, y yo era el extraño. Los días que siguieron fueron una tortura lenta. Intenté acercarme a Mateo. De verdad que lo intenté. Le compré el tren eléctrico más caro que encontré, uno que ocupaba casi toda su sala de juegos. Lo armé yo mismo, pieza por pieza, sintiendo una pequeña chispa de esperanza. Cuando terminé, lo llamé para que lo viera. Él entró, miró el tren dar vueltas por la vía un par de veces, y sin decir una palabra, se dio la vuelta y se fue a la cocina, donde Sofía estaba preparando galletas. El zumbido del tren llenando la habitación vacía fue el sonido más solitario que he escuchado en mi vida. Me quedé allí, de pie en medio de un mar de plástico y metal, sintiéndome como el hombre más estúpido y pobre del mundo. El dinero no compraba miradas, no compraba tiempo, no compraba perdón. La mesa del comedor se convirtió en otro campo de batalla silencioso. Antes, al menos compartíamos el espacio físico, aunque las conversaciones fueran nulas. Ahora, Mateo solo se sentaba si Sofía estaba cerca. Si yo intentaba iniciar una conversación, él simplemente bajaba la vista a su plato. Giselle intentaba llenar el silencio con chismes superficiales sobre sus amigas o planes para redecorar. Pero su voz solo hacía que el vacío fuera más profundo. Empecé a sentirme como un fantasma en mi propia cena. Una noche, no pude soportarlo más. Me levanté en medio de la comida, murmuré algo sobre el trabajo y me encerré en mi despacho. Escuché, a través de la puerta, cómo la conversación se reanudaba con ligereza, como si mi ausencia fuera un alivio para todos. Giselle se volvió experta en envenenar el pozo. Cada vez que yo intentaba un gesto de afecto hacia Mateo, ella intervenía con una dulzura falsa. «Ay, Alejandro, déjalo tranquilo. ¿No ves que todavía está sensible?», decía poniéndose entre los dos. O si me veía observando a Mateo jugar con Sofía en el jardín, se acercaba y me susurraba. «Es preocupante cómo se ha apegado a ella, ¿no crees? Los niños a esa edad son tan influenciables. Deberíamos buscarle una niñera profesional, alguien de nuestro nivel». Cada palabra era una pequeña daga, diseñada para hacerme dudar de mi propio instinto, y para pintar a Sofía como una usurpadora. Y lo peor es que una parte de mí, la parte arrogante y herida, casi le creía. El primer cumpleaños de Mateo sin su madre fue un día que preferiría borrar de mi memoria. Laura siempre había hecho de los cumpleaños algo mágico. Llenaba la casa de globos, horneaba el pastel ella misma, sin importar que pudiéramos comprar la pastelería entera. Yo quise honrar eso. Contraté a una compañía de eventos, llené el jardín de castillos inflables, magos y hasta un pony. Invité a todos los compañeros de su preescolar. Quería demostrarle, y quizás demostrarme a mí mismo, que podía darle un día perfecto, pero Mateo pasó toda la fiesta escondido detrás de las piernas de Sofía, abrumado por el ruido y la gente. No tocó ni un solo regalo. Los otros padres me miraban, con esa compasión condescendiente que se reserva para los viudos torpes. La humillación culminó con el pastel. Cuando todos se reunieron para cantar Happy Birthday, Mateo se negó a acercarse. Se aferró a Sofía y empezó a llorar en silencio. Giselle trató de forzarlo, diciéndole que no fuera maleducado, lo que solo empeoró las cosas. Me acerqué intentando tomarlo en brazos, y él se encogió, como si mi tacto le quemara. Fue Sofía quien se arrodilló, le susurró algo al oído, y solo entonces él dejó que ella lo llevara. Sopló las velas desde la seguridad de sus brazos, con los ojos fijos en ella. Yo estaba a su lado, sosteniendo el cuchillo para cortar un pastel que nadie quería, sintiéndome completamente invisible. El hombre que construía rascacielos no podía ni siquiera lograr que su hijo le mirara en su propio cumpleaños. Después de la fiesta, cuando todos se fueron, encontré a Mateo en su cuarto. Sofía le estaba leyendo un cuento en voz baja. La escena era tan pacífica, tan natural, que sentí una punzada de envidia que me avergonzó.
Me quedé en el umbral, sin atreverme a entrar. Mateo levantó la vista, me vio, y por un instante pensé que me diría algo, pero en lugar de eso, se acurrucó más cerca de Sofía y cerró los ojos. Ella levantó la mirada hacia mí, y en sus ojos no había triunfo ni reproche, solo una tristeza profunda, como si entendiera el abismo que nos separaba. Esa noche comprendí que no había perdido a mi hijo en el accidente de Laura. Lo estaba perdiendo cada día, con cada gesto fallido, con cada silencio. Los pequeños rituales que antes eran nuestros, por pocos que fueran, desaparecieron. Yo solía ser el que lo arropaba por la noche aunque llegara tarde. Le daba un beso en la frente mientras dormía, un acto secreto de amor. Ahora cuando entraba en su cuarto, él se tensaba. Una noche, me dijo con una vocecita apenas audible: «Quiero que Sofía me cante». No fue un capricho, fue una declaración. Fue la elección de un corazón de 5 años que buscaba consuelo donde lo encontraba. Salí de su habitación, y me serví un whisky en la oscuridad de la sala. El licor no calentaba nada, el frío venía de adentro, un frío que se había instalado en mis huesos y que no parecía tener intención de marcharse. Empecé a notar cómo la vida de la casa se había reorganizado en torno a Sofía y Mateo. Tenían sus propios chistes, sus rutinas. Por las mañanas, los oía reír en la cocina mientras yo leía los informes financieros. Por las tardes, los veía en el jardín plantando unas semillas en una maceta, una actividad tan simple y a la vez tan lejana a mi mundo de contratos y planos. Me convertí en un espectador de la vida de mi propio hijo. Era el proveedor, el dueño de las paredes, el que firmaba los cheques, pero el hogar, el verdadero calor del hogar, se estaba construyendo en los rincones donde yo no estaba. Era una forma sutil de abandono, la más cruel de todas, porque ocurría delante de mis narices y yo mismo la había provocado. Giselle, viendo mi creciente aislamiento, intensificó su campaña. Empezó a dejar catálogos de internados de élite sobre mi escritorio. Quizás un ambiente más estructurado sería bueno para él, Alejandro. Lejos de influencias domésticas, decía, con su veneno envuelto en seda. Sugería viajes largos, solo para nosotros dos para reconectar, sabiendo perfectamente que Mateo no iría a ninguna parte sin Sofía. Su estrategia era clara: aislarme por completo de mi hijo, hacerme sentir tan incompetente y desesperado que terminaría cediéndole el control a ella. Y la verdad es que estuve cerca de caer. La soledad puede hacer que un hombre considere las peores ideas. Un día llegué a casa antes de lo habitual. Encontré a Mateo sentado en el muelle que daba a la bahía, lanzando trocitos de pan a los peces. Sofía estaba sentada a una distancia prudente, simplemente observándolo. Me acerqué en silencio, pensando que podría unirme a ellos. Cuando Mateo me vio, su cuerpo entero se puso rígido. El trozo de pan que tenía en la mano cayó al agua. Se levantó y corrió hacia Sofía, escondiéndose detrás de ella como si yo fuera un monstruo. Me quedé allí, con la brisa del mar en la cara, y sentí que algo dentro de mí se rompía definitivamente. Ya no era solo indiferencia. Era miedo. Mi propio hijo me tenía miedo. Esa noche, revisando viejas fotos en mi computadora, encontré un video de Laura, enseñándole a Mateo a dar sus primeros pasos en ese mismo muelle. Ella lo animaba, reía con él, y yo estaba detrás de la cámara, mi voz llena de un orgullo y una felicidad que ya no reconocía como míos. En el video, el pequeño Mateo se caía, y, en lugar de llorar, se giraba para buscar mi cara y reír. Éramos una familia. Éramos un equipo. ¿En qué momento me había convertido en el villano de mi propia historia? ¿Cómo pasé de ser su héroe a ser la persona de la que huía? La respuesta era tan clara como dolorosa: lo había abandonado mucho antes de que él me abandonara a mí. La distancia se hizo física. Empecé a usar la entrada de servicio, para no tener que cruzar el salón principal y enfrentarme a la posibilidad de una interacción fallida. Comía mis comidas en el despacho, con la excusa del trabajo. Mi casa de miles de metros cuadrados se redujo a la distancia entre mi dormitorio y mi oficina. Los empleados me hablaban en susurros, como si caminaran de puntillas por un hospital. Yo era el centro financiero de ese universo, pero su centro emocional estaba en otra parte, y yo no tenía las coordenadas para encontrarlo.
Me había convertido en un rey exiliado en su propio palacio. Recuerdo una conversación con mi abogado, un viejo amigo de la familia. Vino a casa para revisar unos documentos y vio la dinámica. Antes de irse, me puso una mano en el hombro y me dijo: Alejandro, estás construyendo un legado para un hijo que ni siquiera te conoce. Ninguno de estos edificios llevará tu nombre cuando ya no estés, si el único que importa no recuerda quién eras. Sus palabras fueron como un golpe en el estómago, porque eran la verdad. Estaba tan ocupado grabando mi nombre en el horizonte de la ciudad, que se me olvidó grabarlo en el corazón de mi hijo. La gota que derramó el vaso fue algo pequeño, casi insignificante. Mateo se enfermó, una fiebre alta que lo dejó débil y asustado. Fui a su cuarto para cuidarlo. Le puse un paño frío en la frente, le tomé la temperatura, intenté darle su medicina. Él se resistía, lloraba, llamaba a Sofía. Cuando ella entró, él extendió sus bracitos hacia ella de inmediato. Se calmó en cuanto lo sostuvo. Ella le habló en voz baja, le cantó una de sus canciones, y él se tomó la medicina sin protestar. Se durmió en sus brazos, con la carita pegada a su hombro. Yo estaba allí, a un lado de la cama, completamente inútil. En ese momento, vi la situación con una claridad brutal. No era culpa de Sofía, no era culpa de Mateo. Era mía, yo había creado ese vacío, y ellos, por pura necesidad de supervivencia y amor, lo habían llenado. Sofía no le había robado el afecto a mi hijo, se lo había ganado, de la manera más honesta y pura posible. Lo había cuidado, lo había escuchado en su silencio, le había dado la seguridad que yo, con todos mis millones y mi poder, no supe darle. Ella le había devuelto la infancia, mientras que yo solo le ofrecía una cuenta bancaria. Miré a esa mujer humilde, sentada en una silla en la penumbra de la habitación, acunando a mi hijo con una ternura que yo había olvidado cómo se sentía. Y por primera vez desde la muerte de Laura, no sentí rabia ni celos, sentí una profunda y abrumadora vergüenza. Vergüenza de mi ceguera, de mi orgullo, de mi cobardía. Había estado culpando a todo el mundo, a Giselle por su manipulación, a Sofía por su intromisión, incluso al propio Mateo por su rechazo. Pero el único culpable era yo. El abandono que sentía no era algo que me estuvieran haciendo. Era el eco de mi propio abandono hacia ellos. Salí de la habitación, y caminé hasta el gran ventanal del salón que daba al jardín, el mismo lugar donde todo había explotado. La escultura de metal brillaba bajo la luz de la luna, como un monumento a mi estupidez. Ya no había vuelta atrás. No podía comprar el tiempo perdido. No podía forzar un sentimiento que no existía. Había llegado al fondo. Me di cuenta de que para recuperar a mi hijo, si es que todavía era posible, no necesitaba construir nada más. Necesitaba empezar a demoler. Demoler los muros que yo mismo había levantado a mi alrededor, ladrillo por ladrillo, aunque el proceso me dejara en ruinas. La primera vez que escuché a Mateo reír de nuevo, el sonido me pareció tan extraño en esa casa, que por un momento pensé que era una alucinación. Fue una risa genuina, cristalina, de esas que solo un niño puede soltar sin filtros. Estaba en mi despacho revisando unos planos y el sonido subió por las escaleras como una melodía olvidada. Dejé todo y me asomé por la barandilla. Allí abajo, en el salón, estaban Sofía y Mateo en el suelo. Ella había hecho una carpa con unas sábanas y unas sillas, una fortaleza improvisada en medio de mi mansión de diseño. Estaban jugando a las sombras con una linterna, y Mateo se reía a carcajadas cada vez que Sofía hacía la figura de un conejo con las manos. En un año, los mejores psicólogos de Florida no habían conseguido lo que esa mujer logró con una sábana y una linterna. Sentí una mezcla de alivio y una punzada de algo que se parecía mucho a la envidia. Giselle también lo escuchó. Salió de su habitación con una mascarilla facial verde y una expresión de disgusto mal disimulado. Se quedó a mi lado, mirando la escena con desaprobación. ¡Qué escándalo!, susurró, como si la felicidad de un niño fuera una falta de decoro. Esa mujer no tiene idea de lo que es la disciplina, lo está convirtiendo en un salvaje. Pero yo veía algo más, veía a mi hijo vivo de nuevo, veía cómo sus hombros,
que siempre estaban encogidos por la tensión, ahora se sacudían de pura alegría. Giselle bajó, interrumpiendo el momento con una excusa tonta sobre la cena. La risa se detuvo de golpe. Mateo miró a su tía con recelo y se escondió más adentro de la carpa de sábanas, llevándose consigo ese pequeño milagro de sonido que tanto necesitaba yo volver a escuchar. En ese instante, supe que Giselle no veía a un niño sanando, veía a un heredero cuyo afecto se le estaba escapando de las manos. Los pequeños cambios se convirtieron en una rutina. Mateo empezó a seguir a Sofía a todas partes, como un patito a su madre. Si ella estaba en la cocina, él se sentaba en un taburete a verla, a veces ayudando a amasar galletas con sus manitas. Si ella iba al jardín, él la acompañaba, y juntos plantaron unas semillas de tomate en una maceta, un proyecto que Mateo cuidaba con una devoción que nunca le vi poner en ninguno de sus juguetes de miles de dólares. La casa empezó a oler a hogar de nuevo, a canela, a tierra mojada, a vida. El silencio opresivo fue reemplazado por los susurros de sus conversaciones, por el tarareo de las canciones de cuna de Sofía. Y yo, desde la distancia de mi despacho, me convertí en un espía en mi propia casa, observando con una mezcla de fascinación y dolor cómo ella reconstruía, pieza por pieza, el mundo que mi ausencia había destrozado. Mi intriga se convirtió en una obsesión. ¿Quién era realmente esta mujer? ¿Cómo podía tener tanto poder sobre el corazón de mi hijo? Mi mente de empresario, acostumbrada a analizar riesgos y variables, no podía procesarlo. El amor no encajaba en mis hojas de cálculo. Giselle alimentaba mis dudas con veneno constante. ¿No te parece raro, Alejandro? ¿Una simple empleada con tanta influencia? Deberías investigar su pasado. La gente así siempre tiene algo que esconder. Sus palabras, aunque maliciosas, encontraron un eco en mi miedo. Miedo a lo desconocido. Miedo a ser vulnerable. Miedo a que todo esto fuera una elaborada manipulación. Tomé una decisión de la que me avergonzaré por el resto de mi vida. Contraté a un investigador privado para que averiguara hasta el último detalle de la vida de Sofía. Lo justifiqué como una medida de protección para mi hijo, pero en el fondo, era un acto de pura cobardía. Un par de semanas después, el investigador me entregó un sobre Manila en el estacionamiento de mi oficina. Se sentía sucio, clandestino. Esperé a que la casa estuviera en silencio esa noche. Me encerré en el despacho con una botella de whisky y abrí el sobre. Dentro había un informe detallado. Sus empleos anteriores, sus referencias, todo impecable. No había nada. Sentí un fugaz alivio, seguido de una punzada de vergüenza por mi desconfianza. Pero al final del informe, había una sección titulada «Información adicional» y un par de recortes de periódico amarillentos de un pequeño diario de Homestead. Empecé a leer, y el mundo bajo mis pies se desintegró. El primer recorte era una breve nota sobre un accidente ocurrido 5 años atrás en un parque comunitario. Un niño pequeño, de 4 años, se había caído de un juego de trepar. El segundo recorte era un obituario. Una pequeña foto en blanco y negro de un niño sonriente, con los mismos ojos grandes y curiosos de Mateo. El nombre debajo de la foto era Miguel Rojas, hijo de Sofía Rojas. Murió a causa de las heridas sufridas en la caída. El informe del investigador incluía una copia del informe policial. Muerte accidental. La madre Sofía estaba a pocos metros, pero se distrajo un segundo, solo un segundo que le costó todo. De repente todo cobró un sentido terrible y doloroso. Su calma cuando Mateo trepaba. Su necesidad de sentarse debajo de él, creando esa red de seguridad invisible. Sus canciones sobre los angelitos que nos cuidan desde el cielo. No estaba tratando de reemplazar a Laura. No estaba manipulando a mi hijo. Estaba reviviendo su propia tragedia, e intentando con cada fibra de su ser, darle a mi hijo el final feliz que el suyo nunca tuvo. La frase que me lanzó bajo la tormenta retumbó en mi cabeza con la fuerza de una explosión. Yo perdí a mi propio hijo. No había sido una simple frase dicha con rabia. Había sido la confesión más cruda y dolorosa de su vida, y yo en mi arrogancia, la había pisoteado. Me quedé mirando la foto de ese niño, Miguel, y luego levanté la vista hacia una foto de Mateo que tenía en mi escritorio. Eran solo niños, inocentes, llenos de vida, y yo había sido tan ciego.
Había visto la devoción de Sofía como una amenaza, cuando en realidad era un acto de redención. Ella no estaba sanando solo a Mateo, se estaba sanando a sí misma, cuidando al hijo que la vida le había arrebatado a través del mío. La vergüenza me quemó por dentro, un fuego que consumió hasta el último rastro de mi orgullo. Me serví otro whisky, pero no para ahogar el dolor, sino para tratar de digerir la magnitud de mi propia miseria moral. Había juzgado a un ángel guardián como si fuera una ladrona. A la mañana siguiente, bajé las escaleras sintiéndome como un hombre diferente, uno despojado de todas sus certezas. Encontré a Giselle en el salón, con una expresión triunfante. Había preparado su golpe final. Sobre una mesita de centro, había colocado un collar de diamantes que le había pertenecido a Laura. Al lado, el bolso de Sofía, abierto, como si hubiera sido revisado. «Alejandro, tienes que ver esto», dijo con una voz que era una mezcla de falsa preocupación y excitación. «Estaba buscando algo y mira lo que encontré. Parece que nuestra Sofía tiene gustos caros. No me sorprende, con la forma en que te ha estado manipulando a ti y al niño». Estaba claro que ella misma había puesto el collar allí. Miré la escena. El collar brillando, el bolso humillado, la sonrisa de víbora de Giselle. Un mes antes, le habría creído. Habría explotado en furia, y la habría echado a la calle sin pensarlo. Pero ahora, con la verdad de su tragedia en mi alma, la trampa de Giselle me pareció patética, infantil. Sofía entró en ese momento llamada por los gritos de Giselle. Vio el collar, su bolso, y la acusación en la cara de mi cuñada. Su rostro palideció, pero no de culpa, sino de una profunda herida, la humillación final después de todo lo que había hecho por nosotros. Miró a Giselle, y luego me miró a mí, sus ojos esperando mi veredicto. En su mirada no había súplica, solo una dignidad inquebrantable. Me acerqué a la mesa, tomé el collar de Laura y lo sostuve en mi mano. El frío de los diamantes se sentía como hielo. Luego miré a Giselle, directamente a los ojos, y por primera vez en mucho tiempo, mi voz fue completamente calmada, pero con un filo de acero que nunca antes había usado con ella. «Sé lo que estás haciendo, Giselle», le dije en voz baja, para que solo ella pudiera oír la amenaza. Y se acabó. Su sonrisa vaciló. La confusión apareció en sus ojos. No esperaba calma. Esperaba un aliado. Me volví hacia Sofía y le dije, en voz alta, para que todos los empleados que se asomaban por los pasillos pudieran escuchar: «Sofía, por favor, disculpe este malentendido. El collar se me cayó anoche. Gracias por encontrarlo». La cara de Giselle se descompuso. Pasó de la confusión a la rabia en un segundo. «¿Qué estás diciendo, Alejandro? ¿La vas a defender a ella por encima de tu propia familia? Después de todo lo que he hecho por ti, por Mateo». Y entonces cometió su último error. Señaló a Sofía con un dedo tembloroso y gritó: «Es solo una sirvienta». En ese momento, toda la paciencia que había acumulado se evaporó. «¿Ella?», dije, dando un paso adelante y poniéndome entre Sofía y Giselle. «Es más familia para mi hijo de lo que tú lo serás jamás. Tienes una hora para empacar tus cosas y largarte de mi casa. Y no vuelvas a poner un pie aquí nunca más». Llamé al jefe de seguridad por el intercomunicador y le di la orden de escoltar a la señorita Giselle fuera de la propiedad en 60 minutos exactos. Giselle me miró con un odio puro, sin palabras. Se dio la vuelta y subió las escaleras hecha una furia. El silencio que quedó en el salón era denso. Sofía seguía allí, inmóvil, procesando lo que acababa de pasar. Sus ojos estaban llenos de lágrimas contenidas. Me acerqué a ella, sintiéndome torpe, inadecuado. «¿Por qué?», susurró, su voz apenas audible. «¿Por qué me defendió?». No podía decirle la verdad, no podía confesarle que había invadido su privacidad de la manera más vil. Así que solo dije lo que sentía en ese momento. «Porque me enseñaste lo que significa ser un padre, Sofía. Y esa es una deuda que nunca podré pagar». Más tarde esa tarde, la encontré en su habitación, con una pequeña maleta sobre la cama. A pesar de todo, estaba dispuesta a irse, a quitarse de en medio para no causar más problemas. «No tienes que hacer esto», le dije desde la puerta. Ella me miró con una tristeza infinita. «Señor Alejandro, yo no pertenezco aquí. Este mundo no es el mío.
Y tenía razón. El lujo, la intriga, la frialdad de esa casa no eran para ella. Entonces cambiemos el mundo, le respondí, sorprendiéndome a mí mismo. Por favor, Sofía. Quédate, no como una empleada, quédate por Mateo, él te necesita, y yo también. Fue lo más honesto que había dicho en años. Ella no respondió de inmediato. Miró por la ventana, hacia el jardín donde tantas veces había jugado con Mateo. Vi la lucha en su interior. Quedarse significaba seguir viviendo a la sombra de su propio dolor. Pero irse significaba abandonar a otro niño que la necesitaba desesperadamente. Finalmente, asintió lentamente. Una sola vez. No fue un sí entusiasta, sino un sí cansado, resignado, pero lleno de una generosidad que me hizo sentir aún más pequeño. No hablamos de salarios ni de títulos. Entendimos que las reglas de nuestra relación habían cambiado para siempre. Ya no era el jefe y la empleada. Éramos dos almas rotas tratando de construir algo entero para un niño que merecía toda la felicidad del mundo. Los meses que siguieron fueron una lenta reconstrucción. Vendí la mansión de Key Biscayne. Era demasiado grande. Estaba demasiado llena de fantasmas. Compramos una casa más pequeña en Coconut Grove. Una con un gran jardín trasero y un viejo roble perfecto para un columpio. Despedí a la mitad del personal. Aprendí a hacer el desayuno, aunque la mayoría de las veces quemaba las tostadas. Empecé a llegar a casa a las 5 de la tarde, sin excusas. Llevaba a Mateo al parque, al mismo parque donde Laura y yo solíamos soñar con nuestro futuro. Le enseñé a andar en bicicleta, y me tragué el nudo en la garganta cuando se cayó, y en lugar de llorar se levantó y me dijo, «Otra vez, papá, otra vez». Sofía encontró su propio espacio en nuestra nueva vida, se convirtió en el corazón de la casa, la calma en medio de mi torpe aprendizaje como padre. Mateo floreció. Empezó a hablar sin parar, a hacer preguntas, a contar chistes malos. A veces, por la noche, cuando lo arropaba, me contaba historias sobre un amigo suyo en el cielo llamado Miguel, que jugaba con su mamá Laura y le decía que todo estaba bien. Nunca le pregunté a Sofía si ella le había hablado de su hijo. Algunas cosas son sagradas y no necesitan ser explicadas, simplemente son. Un sábado por la tarde, estábamos los tres en la playa, construyendo un castillo de arena. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de naranja y rosa. Mateo corría por la orilla, persiguiendo las olas, su risa mezclándose con el sonido del mar. Sofía y yo lo observábamos en silencio. La miré, y vi la paz en su rostro, una paz que no borraba las cicatrices pero que les permitía existir sin dolor. No era una historia de amor de telenovela. Era algo más profundo, más real. Era la historia de dos personas que se encontraron en el fondo de su propio infierno, y decidieron construir una escalera juntos, no para ellos, sino para el niño que les recordaba todo lo que habían perdido, y todo lo que aún podían ganar. Entendí entonces que mi mayor construcción no fue ningún rascacielos de acero y cristal, fue ese castillo de arena, frágil y temporal, construido con mis propias manos al lado de mi hijo. Comprendí que la verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias, sino en atardeceres compartidos, en rodillas raspadas que puedes curar con un beso, en el sonido de la risa de tu hijo llenando el aire. Había pasado toda una vida construyendo muros para proteger a mi familia, solo para darme cuenta de que lo único que necesitaban era una puerta abierta, y un padre que estuviera del otro lado, esperando para jugar. ¿Qué habrían hecho ustedes en mi lugar? ¿Habrían seguido construyendo muros cada vez más altos o habrían encontrado el coraje para derribar el primero? Escuchen mi historia hasta el final y díganme, ¿qué habrían hecho ustedes? Y por favor, déjenme saber desde qué ciudad me están escuchando. Necesito saber que no estoy solo en esto. Si quieren escuchar más historias como esta, suscríbanse al canal. Después de que la puerta se cerró detrás de Giselle, un silencio como nunca antes había escuchado cayó sobre la casa. No era el silencio vacío de la soledad o el silencio tenso del luto, era un silencio pesado, denso, lleno de las palabras que no se habían dicho y de las verdades que acababan de explotar. Me quedé parado en medio de ese salón inmenso, que de repente se sentía como un mausoleo a mi propia estupidez. Cada objeto de lujo,
Cada obra de arte en las paredes parecía burlarse de mí, recordándome que había construido una fortaleza para proteger a mi familia y al final, el único prisionero dentro de ella era yo. La rabia se había ido, reemplazada por un frío que me calaba los huesos, una vergüenza tan profunda que me costaba respirar. Por primera vez en mi vida, no tenía un plan, no había un contrato que firmar ni un problema que resolver con dinero. Estaba completamente desnudo, despojado de mi arrogancia, y solo quedaba un hombre que había fracasado en lo único que de verdad importaba. El pánico se apoderó de mí con una fuerza brutal, y si Sofía se había ido, y si, en medio del caos, había tomado sus pocas cosas y desaparecido, llevándose con ella la única luz que había logrado entrar en la oscuridad de mi hijo. Corrí escaleras arriba, con el corazón martillándome en el pecho, un ritmo de puro terror. Pasé por la habitación de Mateo, que dormía ajeno a todo, y llegué al pasillo del ala de servicio. La puerta de su cuarto estaba entreabierta. Me asomé con el alma en un hilo, esperando encontrar la habitación vacía, la cama hecha, como si nunca hubiera existido. Pero allí estaba ella, de espaldas a mí, al lado de la ventana, con una pequeña maleta de lona abierta sobre su cama. Estaba doblando con cuidado una de sus blusas sencillas, un gesto tan metódico y tranquilo que contrastaba violentamente con la tormenta que yo sentía por dentro. Verla empacar fue como recibir un golpe directo en el estómago, era la confirmación de mi derrota final. Entré en la habitación sin hacer ruido. Era un cuarto pequeño, impersonal, como el de un hotel barato, a pesar de estar en una mansión de millones de dólares. Ni una sola foto, ni un adorno personal. Solo lo esencial. Me di cuenta de que nunca antes había entrado en su espacio, nunca me había preguntado cómo vivía la mujer que, en la práctica, le estaba devolviendo la vida a mi hijo. Ella sintió mi presencia y se giró. Sus ojos no mostraban sorpresa, solo una tristeza resignada, profunda como un pozo. No había rastro de la furia de antes, solo un cansancio infinito. Esperó a que yo hablara, a que le diera la orden de irse, o a que le entregara su último cheque. Abrí la boca para decir algo, para ordenarle que se quedara, como estaba acostumbrado a hacer, pero las palabras no salieron. La voz del magnate, la voz que movía millones, se había quedado atrapada en mi garganta, ahogada por la vergüenza. No se vaya. Fue lo único que pude susurrar, y mi voz sonó extraña, rota, como la de un extraño. Ella no respondió, simplemente volvió a su maleta y guardó la blusa doblada. Ese simple gesto de indiferencia me rompió. Me di cuenta de que las órdenes ya no servían. El dinero no servía. Las promesas no servían. Lo único que me quedaba era la verdad, por más humillante que fuera. Todo lo que dijo, allá abajo. Era cierto, continué, avanzando un paso más hacia ella. He sido un ciego. Un cobarde. Me escondí en mi trabajo, en mi dolor, y dejé que mi hijo se ahogara en su silencio, porque era más fácil que enfrentar el mío. Usted vio a un niño que necesitaba ayuda, y yo solo vi un problema que necesitaba ser arreglado. Usted vio un alma, y yo solo vi una responsabilidad. Ella se detuvo y me miró. En sus ojos vi el reflejo de su propia tragedia, la historia que yo ahora conocía, y que me hacía sentir como el ser más miserable de la tierra. Había invadido su privacidad, había desenterrado su dolor más profundo solo para calmar mi propia inseguridad, y aún así, ella seguía de pie frente a mí, con una dignidad que yo nunca podría comprar. Señor Alejandro, yo no puedo arreglar a su familia, dijo con una voz suave pero firme, mi lugar no es aquí. Y entonces, en un acto que no vino de mi cerebro de estratega, sino de las entrañas de mi desesperación, hice lo único que se me ocurrió. Caí de rodillas. El sonido seco de mis rodillas golpeando el suelo de madera resonó en el silencio del cuarto. No fue un gesto calculado ni teatral. Fue el colapso de un hombre que ya no tenía nada que perder, porque ya lo había perdido todo. Levanté la vista hacia ella desde el suelo, y por primera vez en más de un año, las lágrimas que había mantenido represadas desde el funeral de Laura empezaron a correr por mi cara. No eran lágrimas de autocompasión, eran lágrimas de una vergüenza pura y ardiente. Le ruego que se quede, le dije,
con la voz quebrada por los sollozos. No por mí. Al diablo conmigo, quédese por Mateo, él la necesita. Yo no sé cómo ser un padre para él, no sé cómo llegar a él. Usted es la única que ha podido. Usted le devolvió la sonrisa. Por favor, no le quite eso. Enséñeme a ser el padre que él merece. Le suplico, Sofía, como un hombre, no como su jefe. Le suplico que no nos abandone. Fue en ese preciso instante, en mi momento de máxima humillación y sinceridad, cuando la puerta se abrió de par en par. Era Giselle, con el rostro descompuesto por el odio, seguida por un guardia de seguridad al que evidentemente había logrado demorar. Se quedó paralizada en el umbral, mirando la escena con una mezcla de incredulidad y asco. Yo, Alejandro de la Vega, el rey de mi imperio, arrodillado en el suelo del cuarto de la empleada, llorando y suplicándole. Su expresión cambió rápidamente a una de triunfo malicioso. Lo sabía, siseó, con la voz goteando veneno. Patético. Humillándote ante una simple criada. Mi hermana debe estar revolcándose en su tumba, al ver en lo que te has convertido. Sus palabras, diseñadas para herirme, para dar el golpe de gracia, tuvieron el efecto contrario. En lugar de sentir vergüenza, sentí una calma helada, una claridad absoluta. Me levanté lentamente, sin apartar la vista de los ojos de Giselle. Me sequé las lágrimas con el dorso de la mano y la miré como si la viera por primera vez. Una mujer pequeña, vacía, consumida por su propia envidia. Tienes razón en una cosa, Giselle, le dije, mi voz ahora firme y sin rastro de emoción. Laura estaría avergonzada de ti, de tu veneno, de tu codicia, de cómo has intentado usar la tragedia de tu propia hermana para tu beneficio. Me volví hacia el guardia de seguridad, que nos miraba sin entender nada. Saque a esta mujer de mi propiedad ahora mismo. Asegúrese de que recoja todas sus pertenencias y no vuelva a poner un pie aquí. Jamás. La frialdad de mi propia voz me sorprendió. Era la voz de un hombre que acababa de tocar fondo, y había decidido qué quería llevar consigo en el camino de vuelta a la superficie. Giselle intentó protestar, gritar, amenazar, pero yo simplemente le di la espalda, un gesto de despido más definitivo que cualquier insulto. El guardia la tomó del brazo con firmeza y la escoltó fuera, sus gritos desvaneciéndose por el pasillo. De nuevo el silencio. Me volví hacia Sofía. Ella seguía en el mismo lugar, con los ojos muy abiertos, procesando la batalla que acababa de librarse en su pequeña habitación. La maleta seguía abierta sobre la cama, un recordatorio de que nada se había resuelto aún. La miré, y ya no había súplica en mis ojos, sino una pregunta sincera. No le ofrecí más dinero, ni un puesto más importante. Le ofrecí lo único que tenía de valor en ese momento, mi verdad. No puedo hacer esto solo, le dije, simplemente. Ella miró la maleta, luego me miró a mí, y después su vista se perdió por la ventana, hacia el jardín donde tantas veces había cuidado de mi hijo. Y después de un largo minuto que pareció una eternidad, asintió. Una sola vez. Un gesto casi imperceptible, pero que fue para mí como ver salir el sol después de la noche más larga de mi vida. Los meses que siguieron no fueron una película. No hubo una transformación mágica de la noche a la mañana. Fue un trabajo duro, torpe y a menudo doloroso. Lo primero que hice fue vender la mansión de Key Biscayne. Era un monumento a mi ego, un espacio frío lleno de fantasmas. Compramos una casa en Coconut Grove, una casa con alma, con un gran jardín trasero dominado por un viejo roble cuyas ramas parecían brazos abiertos. Era una casa que invitaba a vivirla, no a exhibirla. Reduje mi horario de trabajo drásticamente. Delegué, cancelé proyectos, aprendí a decir que no. Mi imperio podía esperar, la infancia de mi hijo no. Empecé a estar presente, de verdad. Aprendí a hacer panqueques aunque los primeros parecían carbón. Descubrí que odiaba armar legos pero amaba la cara de concentración de Mateo mientras lo hacía. Sofía fue el ancla en todo este proceso. Nunca me dijo qué hacer, pero su ejemplo era mi guía. Observándola, aprendí a escuchar el silencio, a tener paciencia, a entender que un abrazo a tiempo valía más que cualquier juguete caro. Ella nunca intentó ser la madre de Mateo, pero le enseñó a recordar a la suya con amor y no con dolor. Juntos,
Crearon un pequeño altar en el jardín con una foto de Laura, y cada día Mateo le dejaba una flor o una piedrita que encontraba. Sofía le dio permiso para estar triste, y al hacerlo, le dio permiso para volver a ser feliz. Y poco a poco, milagro a milagro, mi hijo volvió. Su voz llenó la casa, primero con susurros, luego con preguntas, y finalmente con carcajadas que eran la mejor música que había escuchado jamás. Un día, en el parque, después de innumerables intentos y rodillas raspadas, Mateo finalmente aprendió a andar en bicicleta sin las rueditas de apoyo. Salió pedaleando, inestable al principio, y luego, con una confianza creciente, con el viento alborotándole el pelo. Se detuvo a unos metros, se giró y me gritó, con la cara iluminada por una sonrisa que era idéntica a la de su madre: «Lo logré, papá, ¿viste? Lo logré». Y en ese momento, sentí un orgullo tan puro, tan abrumador, que superó la emoción de cerrar cualquier negocio multimillonario. Era un éxito que era mío, nuestro. Me acerqué, lo abracé fuerte y le susurré al oído: «Sí, hijo, lo vimos, mamá y yo lo vimos». Y por primera vez, nombrar a Laura no me dolió, me llenó de una paz infinita. Nuestra vida encontró un nuevo ritmo, una nueva normalidad. No éramos una familia convencional, pero éramos una familia real. Formada no por lazos de sangre, sino por lazos de resiliencia, de perdón y de un amor tranquilo que había crecido en las grietas de nuestras almas rotas. Un sábado por la tarde, estábamos los tres en la playa, en Crandon Park, la misma playa a la que solía llevar a Laura cuando no éramos más que dos soñadores en Hialeah. El sol se ponía, pintando el cielo de colores imposibles. Mateo corría por la orilla, persiguiendo las olas, su risa mezclándose con el sonido del mar. Sofía y yo lo mirábamos desde una manta en la arena, en un silencio cómodo. La miré, y vi en su rostro una serenidad que no negaba sus cicatrices, sino que las había integrado en su belleza. No era la pasión arrebatada de un romance de película. Era algo mejor. Era la calma de haber encontrado un puerto seguro después de la peor de las tormentas. Ese día, mientras construía un castillo de arena con mi hijo, un castillo que la marea se llevaría en unas horas, comprendí la gran ironía de mi vida. Pasé décadas construyendo rascacielos que pretendían tocar el cielo, monumentos de acero y cristal diseñados para perdurar, para grabar mi nombre en la historia. Y sin embargo, mi mayor obra, la única que realmente importaba, era ese montículo de arena frágil y efímero, construido no para impresionar al mundo, sino para ver sonreír a un niño. Entendí que la verdadera fortaleza no está en los muros que construyes para mantener el dolor afuera, sino en el coraje que se necesita para derribarlos y dejar que la vida, con toda su belleza y su desorden, vuelva a entrar. ¿Qué habrían hecho ustedes en mi lugar? ¿Habrían seguido levantando muros, escondidos detrás del dinero y el orgullo, o habrían encontrado la fuerza para arrodillarse y pedir ayuda? Escuchen esta historia hasta el final, y díganme, ¿qué habrían hecho ustedes? Y por favor, déjenme saber desde qué ciudad me están escuchando. Necesito saber que no estoy solo en esto. Si conocen a alguien que necesite escuchar este tipo de historias, compartan este video. Y suscríbanse para más historias de dignidad y lecciones de vida como esta.